reintegrado después de su liberación a los cargos obtenidos por concurso, militando hasta la fecha. En Las opiniones que importan, Rómulo Rodríguez Canzano. Lunes y jueves, minutos después de las 10 de la mañana, por 94.5 FM del Pueblo. La Otra Radio. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. Buenos días, audiencia de la 94.5. Vamos a continuar con la historia de los comités de base del Frente Amplio. El lunes pasado decíamos que cuando se aplicó el reglamentarismo desde arriba a los comités de base, se dio un golpe a la práctica de la democracia participativa, directa y popular. Y decíamos que ello había significado el comienzo de una derrota estratégica para el movimiento popular, porque había afectado negativamente el desarrollo del pensamiento político, es decir, de la conciencia de la gente, por lo que el proceso de cierre de los comités de base, que se inicia entonces, que no es nuevo y que hoy rompe los ojos, significó mucho más que una derrota estrictamente organizativa. No vamos a aburrir intentando exponer la relación indisoluble que hay entre elementos tales como el desarrollo de ese pensamiento político del pueblo, es decir, la conciencia política, con la lucha y la práctica de la democracia popular y directa, que hace posible amplificar la democracia a formas cualitativamente superiores a la democracia representativa, que es la concepción habitual de la democracia. Decíamos además que la organización y el desarrollo del pensamiento político son hijos de la lucha teórica y de la lucha práctica por la liberación nacional, simultáneamente en todos los frentes, en los frentes teóricos, en los frentes políticos, en los frentes económicos, en el frente de las ideas. En todos esos frentes las posiciones revolucionarias dieron la lucha en aquella lejana década hoy, no solo contra la alianza de la oligarquía con los gringos, sino también enfrentando posiciones dentro del movimiento popular que llevaban a la confusión, que difundieron la confusión político-ideológica entre el pueblo. Y esa confrontación, y al revés de lo que se piensa, planteaban ya ayer y plantean hoy, afectaron y afectan al proceso de la unidad, y al contrario fortalecieron el desarrollo de, si se hubiera dado la lucha en la forma como debía concebirse, con amplia libertad de pensamiento y de polémica, habrían contribuido en aquel entonces, que así se dio esa lucha, el desarrollo del pensamiento político de la gente. La confrontación de ideas y la confrontación en la práctica de diversos métodos de lucha fortaleció en aquellos años a las organizaciones políticas. Y no lo descubro yo, ya alguien con reales títulos lo sostenía hace más de un siglo. Pero atención a esto, porque no es casual que en el frente no solo se hace desaparecer el debate teórico, político y filosófico, sino que, y como producto de esa estrategia, es que se explica la ausencia actual de producción teórica y la notoria carencia de referentes políticos. Tenía razón Sendic cuando escribía allá por el año 89 y preguntaba: ¿hay un vacío de ideología en estos años 80? Una pregunta que tiene plena vigencia hoy. La carencia que Sendic señalaba a la izquierda luego de la dictadura cívico-militar ya estaba presente en los 60, cuando la práctica ya mostraba la debilidad de las ideas de muchos dirigentes de la hora, y cosa que se confirma luego cuando nos sorprende, entre comillas, el golpe de Estado a esos dirigentes, y luego
cuando tienen que pronunciarse en torno al pacto del Club Naval, una cuestión en la que abordaremos más adelante. Como lo dijimos en el programa del 27 de septiembre del próximo pasado, Héctor Rodríguez criticó la política economicista del Partido Comunista, y lo mismo hace Hugo Cores, citado por Marta Harnecker en las páginas 30 y 32. Pero igual política practicaban ya el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano. Ello significó aislar los conflictos entre sí y debilitar la unidad de acción de los trabajadores como clase social. Una práctica que persiste hoy en día. En torno a esto hubo intensa polémica en el movimiento popular como parte de esa lucha y de ideas. Las posiciones se enfrentan a propósito incluso de cómo se organizaba y se intervenía en un 1 de mayo. En el marco de esos debates, el Partido Socialista abandonó la que se llamó la corriente combativa, que reunía al Partido Socialista con la Resistencia Obrero Estudiantil, llamada la ROE, y con la Federación Anarquista del Uruguay, la FAU, y que llegó a plantear incluso la creación de un polo revolucionario junto a grupos que apoyaban a la Tricontinental y al pensamiento de Cuba revolucionaria. Esto está citado en Harnecker en la página 69. El Partido Socialista, en el marco de su ambigüedad teórica tan pronunciada hoy, renuncia a seguir apoyando las posiciones cubanas y se pasa a la oposición, no solo criticando a los cubanos y al Che, sino también a las organizaciones político-militares en el Uruguay. Una posición en la que este partido, afiliado a la Socialdemocracia Internacional, que en Europa apoya las políticas antipopulares y coloniales, sigue practicando en el presente. La militancia descubre en la práctica, en aquellos años, que cuando se encaraba seriamente la lucha por la liberación nacional y contra la rosca, no cabían posiciones neutrales, ni aun en los aspectos más inocentes de la vida cotidiana, fuera a discutir un salario o hacer un discurso en el Parlamento. El desarrollo del proceso, claro está, fue complejo y lo es ahora. A cada paso deben considerarse cuestiones coyunturales que implica resolver nuevas contradicciones, intereses opuestos, lo que obliga a fundamentar sólidamente cada paso a dar para acumular fuerzas sin perder el rumbo estratégico. Pero hoy, cuando se lleva más de la tercera parte de la tierra extranjerizada y los gringos, con el apoyo de todos los partidos políticos, vienen por más, ello significa que el rumbo ya se perdió. Y cuando eso pasa sin que haya resistencia popular organizada, ello quiere decir que la lucha por la liberación nacional se paralizó. Significa que el pueblo desconoce la magnitud de la derrota. Significa que las altas clases sociales dueñas de la riqueza nacional y asociadas al capital extranjero impusieron su estrategia y que las reformas que los políticos, todos, impulsan están a su servicio. Y eso no es casualidad. Y no decimos de gusto todos los políticos. Decimos que son todos los políticos de todos los partidos porque todos forman parte del gobierno. Los enfrentamientos entre diferentes posiciones dentro del movimiento popular de la década del 60 y que se continúan luego bajo la democracia tutelada son de carácter estratégico. Lo prueba el hecho de que al ser derrotadas las posiciones que luchan por la liberación nacional, la clase dominante, aliada al capital financiero extranjero, está vendiendo el patrimonio nacional y enajenando la soberanía sobre los recursos económicos y haciéndonos más dependientes en lo político. La derrota del pueblo está a la vista cuando se vende la tierra, cuando se privatiza, cuando se paraliza el ferrocarril, cuando se destruye Pluna, cuando se expulsa población nacional de tierras y arenas turísticas, cuando en función de los intereses del empresariado médico se privatiza el modelo de salud, cuando se crean zonas francas, cuando se terceriza todo lo que se mueve y se crea trabajo chatarra. Y ojo, volvemos a repetir,
el gobierno son todos los partidos. Y para hacer esto, los sectores políticos que dirigen al FA, que hoy es mayoría en el gobierno, primero tuvieron que controlar a las bases. Y lo tuvieron que hacer no solo con el reglamentarismo, sino, y como todos saben, adueñándose los sectores del manejo de los comités de base, al punto tal que hoy se llega a admitir como casi normal que tal o cual comité de base es dueño, o pertenece a tal o cual sector político del Frente Amplio. Controlados los comités de base, se fue reformando el programa de modo que fuera potable para el progresismo, o sea, para corrientes de opinión cuyos intereses están ligados, y como los hechos lo demuestran, al capital financiero internacional y a las multinacionales. ¿Y por qué había que cambiar el programa del 71? Porque el Frente del 71, que había significado un salto positivo en el complejo y contradictorio proceso de la unidad, tenía un sustento programático que constituía, como dice Hugo Cores, un contenido de significado estructuralmente transformador. Aquella unidad del 71 tenía las seguridades del contrato, porque es muy veleidosa la probidad de los hombres, como dijera el caudillo en el Congreso de Tres Cruces en 1813. Y el programa del 71 se enraizaba con el espíritu del programa artiguista de la Patria Vieja. Aquel programa indicaba qué tareas prácticas había que resolver y qué tipo de militante y de organización era necesario crear para cumplir con esas tareas. Porque no basta con hablar de acumular fuerzas y de la unidad en abstracto. Hay que definir si acumulamos y unimos fuerzas para la lucha por la liberación nacional o para hacer negocios con el capital extranjero. Escribía Vivian Trías en 1969, y así lo recoge el Frente Amplio en su declaración constitutiva de febrero del 71, que estaba en riesgo el destino mismo de la nación. Cabe entonces la pregunta, ¿qué hacer? ¿Volver al programa del 71? ¿Quién recupera el frente de la crisis organizativa y política por la que atraviesa? ¿Los dirigentes que lo llevaron a ella o las bases? ¿Quiénes veían muy lejos ya a la salida del 87, como Sendik? Lo planteaba ya entonces, no solamente en esa fecha, sino ya en el año 86, en el Estadio Francini. Ya advertía Sendik indicios de la crisis y llamaba a construir la unidad desde abajo y sin exclusiones. Citaba directamente la existencia de los frentes barrial, sindical y estudiantil que impulsaban varias actividades de poder popular y planteaba largar otro frente, el Movimiento por la Tierra, que luego de muerto Sendik es abandonado por sus opositores. En 1987 insiste en la unidad sin exclusiones porque el Frente Amplio demora el ingreso del MLN al Frente Amplio, cosa no casual en mi concepto, porque indica que bajo democracia tutelada y luego de la dictadura cívico-militar y más allá del grito de unidad, unidad, había sectores políticos en el frente que se oponían al ingreso del MLN Tupamaros. Sendik pide la unidad sin la práctica de copamientos ni de hegemonismos, porque ello divide y la gente se va para su casa. Citado de Sendik en el libro Sendik vive clandestino de la editorial Tupac Amaru de 1990 en la página 9. Y llamaba a aprender de los revolucionarios centroamericanos cómo es que se construye realmente un frente que sirva a la lucha por la liberación. Ese frente unirá al pueblo para los reales cambios de fondo y no para quedarse en reformas en beneficio de las multinacionales. ¿Qué nos enseña la historia de la década de los años 60 del siglo pasado? Que el libre y franco debate teórico y la confrontación en la lucha entre todas las corrientes políticas fortaleció el pensamiento político de la gente y el propio desarrollo de la unidad. Que ese proceso fue más positivo para la unidad que los esfuerzos de las cúpulas dirigentes que terminaron en la Unión Popular y en el Fidel. Que fue la base la que impulsó a los dirigentes la unidad sin exclusiones y que la reconocieran, obligándolos a que lo reconocieran como movimiento. Era el germen del poder popular.
que las bases no necesitaron de las direcciones para organizarse, para llevar adelante nuevas formas de lucha y para dirigirlas. Reconocer este hecho no implica hacer un culto de lo espontáneo ni la experiencia pura sin teoría, pero es indudable que en esos años, y cada vez más a medida que el proceso avanzaba, las direcciones políticas de la izquierda moderada y de recibo eran superadas por las iniciativas de las bases. La respuesta a la crisis organizativa y de militancia del Frente Amplio pasa por recuperar el programa de liberación nacional y la democracia popular de base de los años 60, que fue la que realmente dio origen al Frente Amplio. Seguiremos en la próxima, compañeros, y hasta entonces. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.